Entonces, cuando hablamos de empatía, estamos hablando de que nosotros en cierta manera podamos sentir lo que está sintiendo la otra persona, podamos estar en el lugar de la otra persona, ponernos en sus zapatos, como comentábamos, que yo en cierta manera no es, ¿cómo podemos decirlo? No es tan fácil, si no es tan fácil, puesto que al final de cuentas somos individuos diferentes, pero la intención de la empatía es acercarnos lo más posible a los sentimientos y al estado que está viviendo una persona en particular. Por ejemplo, cuando fallece alguien, no sé, la mamá de un amigo, entonces nosotros vamos al funeral, vamos al velorio, vamos a darle nuestras condolencias, en cierta manera tratando de meternos en el zapato, en el sentimiento de la otra persona, tratando de recrear lo que siente la otra persona al perder a un ser querido. Otro aspecto interesante de la empatía es que nosotros somos empáticos porque no queremos llegar a ese mismo nivel. Por ejemplo, cuando damos limosna, sí que hay alguien pidiendo dinero en la calle, le damos limosna, nos ponemos en sus zapatos porque pensando que nosotros, si en algún momento estuviéramos en esa situación, también quisiéramos ayuda. Entonces actuamos también con base empática, actuamos pensando y considerando qué pasaría si nosotros estuviéramos en su lugar. A eso hace referencia la empatía. Y finalmente, vamos a ver el tema 1.5, lo que es la inteligencia emocional en el aula. Bien, la inteligencia tiene dos vertientes, la inteligencia como consciente intelectual y la inteligencia emocional. La inteligencia como consciente intelectual, bueno, tiene que ver con las habilidades lógicas, matemáticas, físicas, etcétera, etcétera, que puede desarrollar el individuo. Sin embargo, aquí estamos hablando de inteligencia emocional, es decir, cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones. Bien, una de las definiciones más extendidas de la inteligencia emocional hace referencia a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Aquí entonces hablamos de un control emocional, no tanto de habilidades del cerebro como hacer restas, tocar un instrumento, no, sino es más bien el manejo de nuestras emociones. Y una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente sus emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Puede haber, por ejemplo, personas, no sé, grandes financieros, grandes economistas, investigadores que llevan sus procesos mentales al límite, pero con vidas muy insatisfactorias o con relaciones muy insatisfactorias, ¿sí? Y de igual manera puede haber personas que manejan muy bien sus relaciones sociales, personales, que manejan muy bien sus emociones, pero a lo mejor no son muy buenos en habilidades o tienen un gran trabajo. De hecho, la combinación entre la inteligencia e inteligencia emocional, pues es lo ideal en toda persona, ¿no? ¿De qué depende nuestras relaciones con los demás? De que también manejemos nuestras emociones. Hay dos formas en que se presenta la inteligencia emocional. Tenemos la inteligencia interpersonal, ¿sí? Y la inteligencia interpersonal tiene que ver con entender y comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reaccionar, según el estado anímico del otro. Y la intrapersonal, ¿sí? Que se refiere a la comprensión de las propias emociones. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de dos tipos, la interpersonal y la intrapersonal. La interpersonal tiene que ver con nuestras relaciones sociales, cómo establecemos relaciones, vínculos, afectos, etcétera, etcétera, y cómo las manejamos con las demás personas. Y la intrapersonal tiene que ver con la habilidad del autoconocimiento, del autoconcepto, de la autoestima, perdón. Tiene que ver cómo nosotros mismos nos comprendemos. Bien, Daniel Goleman es el principal exponente de la inteligencia emocional y establece 5 capacidades básicas para la inteligencia emocional. Nos dice Goleman entonces que las 5 capacidades de la persona inteligente es que es capaz de descubrir sus propias emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales.
Entonces, esto es lo que debemos de alcanzar para tener inteligencia emocional. Que nosotros sepamos, autoconozca, bueno, de nuevo, el autoconocimiento, descubriendo nuestras emociones y sentimientos, si ya dijimos cuál es cuál. Reconocerlos y manejarlos. ¿Sí? Reconocer emociones, sentimientos y saber manejarlos. En este caso, por ejemplo, en alguna situación de estrés en donde yo esté enojada, que no explote, ¿sí? Dañando a todas las demás personas, no, sino saber manejar ese tipo de emociones, situaciones. Crear una motivación propia, ya sea básica o bueno, que todo el mundo pueda tener o relacionada con algún interés. Y finalmente gestionar las relaciones personales, ¿sí? Que yo pueda y tenga relaciones sanas, ¿sí? Que yo pueda establecer contacto con las demás personas. Al final de cuentas, pues recuerden que estamos en sociedad, si vivimos en el seno social, y pues todo esto es importante. Bien. Y todo esto, por supuesto, lo tengo que trasladar al aula, es decir, al contexto educativo, ¿sí? ¿Por qué? Seguramente, bueno, ahorita en la situación en la que estamos actualmente, posiblemente les pasó que tuvieron que transitar de ir a la escuela todos los días, a bachillerato, a la escuela todos los días, estar en una clase, a transitar, a ya no ir a la escuela y tener muchas actividades, ¿no? En lo personal, por ejemplo, yo doy clases a colegio de bachilleres y me decían los alumnos, maestra, estoy muy estresada, maestra, ya no aguanto, es que es mucha tarea, es mucho, nos están dejando muchas tareas, realmente no eran muchas tareas, sino que pasa que no estamos controlando nuestras emociones y sentimientos trasladados al ámbito académico. Nos viene una situación y no sabemos cómo manejarla. En este caso, sí tenemos que aprender a tener inteligencia emocional en el aula. Es decir, saber manejar emociones, sentimientos, autoconocernos también cuáles son nuestros límites. Si, por ejemplo, yo sé que pospongo mucho una tarea, es el autoconocimiento, mi habilidad, o bueno, ¿cómo se llama? Actitud desadaptativa, es que pospongo. Bien, si ya identifiqué esa actitud que me causa estrés, pues entonces vamos a solucionarlo. Vamos a tener un manejo adecuado de emociones y sentimientos para evitar que caiga en el estrés, para evitar que me trabe en cierto momento, pues que ya no pueda continuar. Es muy importante la inteligencia emocional en el ámbito académico para un mejor conocimiento y un mejor proceso metacognitivo, pero también en todos los demás. Y bien, hasta aquí entonces la unidad número 1.